Uniminuto, Corporación Universitaria Minuto de Dios. El lenguaje secreto de las células, presentado por Isabel Sofía Duarte Vargas, Verónica Isabel García Díaz, Eduardo Fabián Cuchimba Ceballos. En el contenido podemos encontrar qué mecanismos de comunicación celular se dan con el medio ambiente y con otras células, qué fases integran el ciclo celular, qué control se da en el ciclo celular. El mecanismo de la comunicación celular se dan con el medio ambiente y con otras células. Las células se comunican con su medio ambiente y con otras células para coordinar sus actividades y responden a estímulos. La comunicación con el medio ambiente en las células receptoras de membrana, que son las proteínas que se encuentran en la membrana celular y que detectan moléculas específicas del medio ambiente, como hormonas o neurotransmisores. Canal iónico, proteínas que forman canales de membrana celular y permiten el paso de iones específicos como el sodio o el potasio. El transporte de moléculas, el mecanismo permite que el paso de moléculas específicas a través de la membrana celular, como la glucosa o los aminoácidos. La comunicación con otras células es la comunicación entre células adyacentes a través de la liberación de moléculas señalizadoras como hormonas o factores de crecimiento, que es la señalización paracrina. En la comunicación de las células consigo mismas a través de la liberación de moléculas señalizadoras es la señalización autocrina. La señalización endocrina es cuando existe la comunicación entre células a través de la liberación de hormonas en la sangre. Comunicación por contacto directo. Podemos ver que la membrana celular, como las caderinas o las integrinas, son las comunicaciones entre células a través de la unión de proteínas específicas. Señalización por molécula es la adición o la comunicación entre células a través de la unión de moléculas de adición, como las selectinas o las integrinas. Moléculas señalizadoras. Hablamos de las hormonas, que son moléculas que se liberan en la sangre y que actúan sobre células específicas. Tenemos también las neurotransmisores, moléculas que se liberan en la sinapsis y que se actúan sobre células nerviosas. Factores de crecimiento, moléculas que se liberan por las células y que actúan sobre células específicas para promover su crecimiento y diferenciación. Las citoquinas, moléculas que se liberan por células inmunes y que actúan sobre células para coordinar respuestas inmunes. Las fases que integran el ciclo celular es el conjunto de etapas que la célula atraviesa desde que se forma por división de una célula madre hasta que se divide para formar dos células hijas. Este ciclo fundamental para el crecimiento y reparación de tejidos es la reproducción en los organismos. El ciclo celular se divide parcialmente en fases principales, la interfase y la fase meiótica o la fase M. La interfase es el periodo más largo en el ciclo celular, durante la cual la célula crece y replica su ADN. En la preparación para la división se divide en tres subfases. Fase G1, la célula crece en el tamaño, sintetizando proteínas y orgánulos y realiza sus funciones metabólicas normales. También se asegura como las condiciones que sean adecuadas para la división celular. La fase S, síntesis, la célula aplica su ADN al final de esta fase. Cada cromosoma tiene dos copias idénticas llamadas cromátidas hermanas. Fase G2, la célula continúa creciendo y sintetizando proteínas necesarias para la división celular. También verifica si el ADN se ha replicado correctamente y si hay algún daño que deba repararse. La fase mitótica o la fase M es la fase en que las células se dividen. Donde podemos ver que la mitosis es la división del núcleo celular, donde contribuyen los cromosomas replicados y separados en dos núcleos hijos idénticos.
La mitosis se divide en varias etapas. Tenemos la profase, que es la condensa en cromosomas visibles en el huso mitótico, donde comienza a formarse y la envoltura nuclear se descompone. La prometafase es el proceso por la división celular en el que el núcleo de una célula eucariota se divide dando lugar a nuevos o a dos núcleos hijos idénticos. La metafase, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula. La anafase, los cromátidas hermanas se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. La telofase, los cromosomas llegan en polos, vuelven a formar alrededor de cada conjunto de cromosomas y los cromosomas se descondensan. La citocinesis es la división del citoplasma que divide la célula en dos células hijas separadas. El control del ciclo celular se ejerce a través de una serie de mecanismos que aseguran que cada ciclo se complemente correctamente antes de que la célula avance a las siguientes. Estos mecanismos incluyen los puntos de control, checkpoints. G1 verifica el tamaño celular, los nutrientes y la integridad del ADN. El G2 verifica la replicación completa y correcta del ADN. La metafase asegura la correcta unión de los cromosomas al huso mitótico. Las proteínas reguladoras, CINICLAS y CDK, forman complejos que regulan la progresión del ciclo. Las inhibidores de CDK y CKI detienen el ciclo celular en inhibir los complejos ciclina. El P53 detiene el ciclo celular en respuestas al daño del ADN para permitir su reparación o inducir la apoptosis. Las señales externas, factores de crecimiento que estimulan la división celular. La inhibición por contacto detiene la división celular cuando las células están muy juntas. Estos mecanismos trabajan juntos para asegurar que el ciclo celular se complete de manera precisa y controlada, previniendo errores que podrían llevar a enfermedades.